En este devenir del tiempo y depende de cómo encuadre la gente que sabe de tecnología, este, les voy a contar una anécdota risueña, tragicómica de los años 70 en Aedo. En Aedo, particularmente en la calle Esmeralda, donde está la panadería de Guzzi. Bueno, algún día vamos a hablar de Guzzi también. El asunto es así, todavía en los años 70 y en Aedo había terrenos baldíos. En cada manzana solía haber 4 o 5 terrenos baldíos, algunos prolijamente guardados por los vecinos que se preocupaban en cortarle el pasto, en pintar las medianeras, en fin. Otros abandonados, potreros, y algunos aprovechados por nosotros los pibes para armar una canchita de fútbol, para nuestras cosas, para esos troncos tirados en el fondo donde 4 o 5, no mucho más de 5 chicos se sentaban en un tronco seco y apolillado para hablar de la vida que se nos venía encima, de, de algún secreto de los padres, de la tía que parece que estaba mal vista por el resto de la familia, ¿no? Finalmente, mujeres, fútbol y el sexo como la cosa que tenía que llegar en algún momento. Ojo, lo que yo les estoy contando en realidad ocurrió a mediados de la década de 60. Un poquito más del mediados de la década de 60, calculo yo, en el 66. Recuerdo que lo que nosotros considerábamos una dictadura oprobiosa para el pueblo, y qué sé yo, era la de Onganía, que sí fue dictadura, pero que después, con las comparaciones que vinieron después, no tenía nada que ver. Era hasta una dictadura romántica después de pasado el tiempo, ¿no? Ojo, mató gente, ojo, desaparecieron, ojo, montones de cosas. Bueno, nosotros nos habíamos hecho amigos. Cuando digo nosotros, éramos gente de la necesaria revolución entre los 15 y 20 años, ¿no? Donde creíamos que había que ir a la izquierda. Lo más grande que nos podía ocurrir a nosotros era llegar a la izquierda. Después nos dimos cuenta con el tiempo otra vez que no, pero en aquella época sí. Entonces nos juntábamos en un terreno baldío del que yo les estaba hablando, cerca de la panadería de Guzzi, ahí, la calle Esmeralda. este no, perdón, la calle Suipacha, casi llegando a Esmeralda, que es de Rivadavia la primera, pero es una cuadra muy larga. Bueno, ahí había un terreno baldío. En el fondo del terreno baldío, un amigote veterano, esa gente que seguía manteniendo el espíritu romántico de salir a insultar a las autoridades y qué sé yo, una cosa de otro tiempo absolutamente. Ahí vivía Pedro. Pedro era un veterano canoso, como yo. Hoy yo sería Pedro. Este Pedro tenía un galponcito hecho allá en el fondo con mínimas comodidades, y él vivía ahí. Había tenido problemas familiares, y la esposa lo echó al diablo por la bebida. Bueno, un montón de cosas que no vienen en este momento. El asunto era este: Pedro era de profesión pintor de brocha gorda. Entonces, tanto era pintar una casa como blanquear un paredón en uno de esos terrenos baldíos. Pedro agarraba sus tachos, sus brochas, un tipo tranquilo, siempre el puchito en la comisura, y allá iba. Bueno, aprovechando esa coyuntura de Pedro, los tachos de pintura, la brocha,
nosotros nos reuníamos ahí porque éramos los revolucionarios del siglo XXI. Nosotros ya estábamos planeando que alguno de nosotros, o algún otro que iba a aparecer, tenía que entrar en el 2000 con un país absolutamente pacificado, todo en orden. Bueno, todo se fue al demonio, nada de eso ocurrió, pero no importa, la idea era que íbamos a hacer ese tipo de revolución. Entonces nos reuníamos. Y en las reuniones lo primero que era el mate, una ronda de mate a morir. Pedro a veces no tenía yerba y entonces se volvían a reutilizar yerbas. Si alguno se acordaba traía un poquito de yerba, muy rara vez azúcar y rara vez también algún bizcochito, alguna cosa. A veces el pan de la panadería de Guzzi, que se ve que Pedro conseguía cortado en rodajas y se comía eso. Bueno, entonces, ¿cuál era la idea? Los tachos de pintura, Pedro con su experiencia, las brochas que tenía Pedro y el gran paredón que está, todavía está. Aprovechemos porque eso lo van a tirar al diablo en cualquier momento. Sobre Rivadavia, digamos, entre Concordia y la calle de la Iglesia, que del otro lado de Rivadavia se llama Juan B. Justo, ¿sí? Ahora está el túnel. Bien, tomen en cuenta que son unas cuantas cuadras de unos paredones que eran unos talleres, oficinas, creo que estaba la imprenta, había un montón de cosas que eran todas de ferrocarril. Paredones hermosos, con ventana, ladrillo a la vista medio descascarado, perfecto para poner no aguantamos más. Onganía se tiene que ir. El pueblo está sublevado. Esas cosas que poníamos. Entonces, noche de invierno, se organizaba una pintada ahí. Había tachos con pintura blanca, tachos con pintura negra. Pinceles de todo tipo, algunos viejos y qué sé yo, pero iban a servir. Lo primero era 3 puestos de guardia, uno en cada punta, esto es, en la calle Juan B. Justo, donde está el túnel, en la calle Concordia, donde paraba el colectivo, y uno más por ahí, por Rivadavia, caminando, ida y venía. El resto, y estamos contando que seríamos 6 más, 5 más, 6, el resto con las pinturas y mirando para todos lados, cruzando Rivadavia. Imagínense, un viejo y 4 o 5 jóvenes, con todo el ardor de la incipiente política que estábamos mamando finalmente en casa. Ya hablaremos. Entonces empezábamos a pintar, y le dábamos al blanco, dejábamos ese paredón. Eran como 2 horas de trabajo, ¿eh? Había que darle y rápido. Y siempre estar atentos. Los dos guardias que teníamos en las puntas tenían un pito cada uno. Diferente al de la policía. La policía en aquella época andaba con un pito. Pero no, era distinto. Entonces, si uno escuchaba el pito, señores, a correr, y se terminó el partido. Ahí no había ni que pensar. Había que correr. Bueno. Pintado de blanco, le seguimos los pasos a Pedro, que era el que sabía. Entonces Pedro hacía una mirada y decía qué palabras poner, armaba lo que sería la artística de la protesta. Y ahí estábamos, ponga y ponga, ¿viste? Y habíamos dejado todo el paredón ese blanco con letra negra y muera Onganía y qué sé yo, cuántas cosas más. Terminamos. Todo con el placer de haber terminado esa obra que iba a hacer girar el mundo al revés. Estábamos seguros, arrancamos para el aguantadero de Pedro de nuevo, allá en el fondo del terreno baldío, para tomar unos postreros mates y después irnos a dormir, ¿no? Al otro día había cosas para hacer, había estudiantes, trabajadores. Algún niño bien que ni estudiaba ni trabajaba. Bueno, nos fuimos, entramos en el aguantadero y a los mates, qué sé yo, y habrán sido 10 minutos después, tal vez 15 si querés, un grito nos sobresaltó a todos.
El aguantadero estaba rodeado por 6 o 7 milicos con armas que gritaban como desesperados y nosotros tuvimos que salir con la ropa manchada con pintura, en fin, no teníamos ninguna chance. Nosotros íbamos en cana pero con pito y cadena. Antes de separarnos, finalmente al único que llevaron preso fue a Pedro. A nosotros casi nos dieron una patada en el culo a cada uno para que nos vayamos para casa. Pedro dijo, entre nosotros hay un traidor. ¿Un traidor entre nosotros? Y sí, dijo. ¿Cómo llegó la policía tan rápido? Y todos dijimos, Pedro de nuevo tiene razón. Entonces, esperamos que Pedro volviera. Al mediodía del día siguiente, con alguna garroteada en los riñones y un ojo ligeramente inflamado, volvió Pedro. Pedro era bajo perfil, él no se quejaba, nada. No, le pegaron y ya está. Nos reunimos esa noche de nuevo y empezamos a conversar de quién podía ser el traidor. Cada uno nos mirábamos y dábamos probadas pruebas. Dábamos pruebas de que ninguno de nosotros podía ser un traidor. Éramos todos del barrio, Pedro era como el amigo de todos, casi el abuelo de todos. Bueno, finalmente apareció uno que venía a tomar unos mates de vez en cuando, que era policía. Vivía en el barrio, era policía. Ese sería el único policía que nosotros no tendríamos como un traidor a la patria ni nada. Él venía y se tomaba unos mates. Y nos explicó. El asunto fue así. Ustedes no se dieron cuenta, pero el único tacho bueno de pintura blanca que ustedes tenían cuando fueron a pintar, se pinchó. Se pinchó en la base. Alguna piedrita del camino, alguna cosa. Los apuros de siempre. Y ese vino dejando un reguero, cada 10 centímetros una gotita, que prolijamente arrancaba desde el lugar donde habíamos hecho la tropelía, por la calle Suipacha hasta el aguantadero y se metía adentro. La policía solamente había tenido que seguir aquella gotita traidora de cal, la que había preparado Pedro. Eso fue todo, no hubo traidores, felizmente. Y es otro momento de la vida de adolescente de aquella barra de Alcorta y por ahí. Muchas gracias.